Saludos, bienvenidos a su programa Hablan los Consumidores, programa impulsado por la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, UNCUREPA, y por el Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios, IPADECO, programa dedicado a la educación, a la difusión de los derechos de consumidores en toda su gama y características. El programa está dedicado a instruir a los consumidores sobre los deberes que los proveedores tienen frente a nosotros como consumidores de derechos plenos. Este programa se transmite en horario rotativo en este canal y está fundamentalmente dirigido a ustedes para la defensa de sus intereses como consumidores y usuarios. La Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, UNCUREPA, y el Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios, IPADECO, son asociaciones de consumidores organizados debidamente reconocidos por las leyes nacionales en todos sus aspectos. Usted puede pertenecer a nuestras organizaciones. Comuníquese a través de www.uncurepa.org o www.ipadeco.org porque puede ser miembro de algunas de nuestras asociaciones de consumidores. Esta Gama de Derechos, universalmente conocidas a favor de los consumidores, se muestra directamente vinculante en el tema de los derechos de los consumidores frente a los servicios públicos de electricidad que se prestan. De allí los consumidores estamos totalmente protegidos en nuestros intereses como usuarios de servicios públicos de electricidad. Máxime, cuando las normativas existentes nos protegen en el sentido de proveer determinados niveles de protección frente a las empresas distribuidoras eléctricas cuando éstas piensen o acrediten algún tipo de fraude eléctrico. Igualmente, nuestra gama de derechos nos protegen frente a los abusos de la empresa distribuidora eléctrica en función de los reclamos que estamos totalmente ávidos de poder presentar frente a cualquier tipo de mala prestación de servicios públicos eléctricos que no hayan producido algún daño en nuestra persona, en nuestras empresas, en nuestra familia, y que efectivamente pueden ser ejercidos y deben ser ejercidos ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, o ASEP. La Autoridad de los Servicios Públicos, o ASEP, es la organización del Estado o ente regulador de las relaciones de usuarios de servicios públicos y las empresas prestadoras de servicios públicos. En el caso que estamos conversando con ustedes de la prestación de servicios de electricidad, tenemos, por ejemplo, algún ordenamiento jurídico. Parte de ese ordenamiento jurídico podemos mencionarle, por ejemplo, la resolución número 4376 del 5 de abril de 2011. Repetimos, resolución AN número 4376 ELEC del 5 de abril de 2011, el anexo A, que regula o establece el procedimiento que se debe aplicar cuando las distribuidoras detecten algún indicio, ya sea por denuncia o por alguna inspección, de que ocurre de parte del consumidor o usuario algún tipo de fraude o de robo de electricidad. Igualmente, tenemos otra parte del ordenamiento jurídico que regula relaciones del servicio público de electricidad, usuarios, autoridades de servicios públicos, empresas prestadoras del servicio. Me refiero a la Ley 68 del 1 de septiembre del 2011. Aquí se establece las medidas que deben tomar las empresas de distribución eléctrica a favor de los consumidores o usuarios. Es muy interesante porque tienen que velar entonces de que el servicio se preste bien, la calidad de servicio y todo, igualmente al fin y al cabo con que sean cónsonos con las tarifas que estamos pagando los usuarios. Se explica a los consumidores a través de este medio cómo las empresas de distribución eléctrica que estén acometiendo o pensando algún tipo de investigación en provecho suyo y en desmedro de un consumidor al cual estén acusando de haber cometido fraude eléctrico, están obligadas frente a ese tipo de investigación a realizar una inspección en la cual deberán comunicar en sitio al adulto responsable que encuentren o a la persona mayor de edad que se encuentra en el sitio. No puede, prima facie, arribar del sitio sin comunicarle a la persona adulto responsable que se encuentra en el lugar de la medida que están investigando y las condiciones que están tratando de descubrir. Dentro de esta misma gama o lista de derechos o garantías a favor de los usuarios del servicio público de electricidad está la de recibir un acta de indicio de condiciones irregulares.
Este acta de indicio de condiciones irregulares es el acta que debe levantar la empresa de distribución eléctrica al momento que perfecciona o realiza una inspección a fin de verificar en sitio si realmente el usuario está cometiendo algún fraude eléctrico. De realizar efectivamente dicha investigación y levantar este acta de indicio de condiciones irregulares, el proveedor de suministro de servicio eléctrico debe garantizarle al consumidor, por derecho o mandato de la ley, una copia de este acta debidamente firmada por los operarios de la empresa de electricidad que hicieron la inspección con un mínimo de 2. Igual deben suscribirla el testigo o los testigos que la empresa hubiese igualmente provisto, el funcionario de la SED o Autoridad Nacional de Servicios Públicos que hubiese participado en la diligencia, y debe fundamentalmente garantizar que este acta se le deje al usuario o consumidor en su domicilio o lugar de inspección en un sitio donde efectivamente el consumidor pueda encontrarla, leerla y descubrir para sí las situaciones en las cuales está siendo acusado o indicieramente involucrado en un fraude eléctrico de cualquier tipo. Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. Ponte las pilas al comprar las pilas. Además de la marca o nombre del fabricante, estas deben tener información básica como el tamaño, fecha de fabricación o de vencimiento, voltaje y polaridad de los terminales. Estas también deben incluir información o advertencia de seguridad. Y recuerda que al disponer adecuadamente de estas, al desecharlas, estás optando por proteger el ambiente. Mensaje del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios IPADECU y de la Unión Nacional de Consumidores UNCUREPA. Como comentamos, este acta de indicio de condiciones irregulares levantada por la empresa que está haciendo una investigación en sitio, ya sea en el domicilio del consumidor o usuario, en su empresa, oficina o cualquier otro lugar en la cual esté un medidor que suministre energía eléctrica a este usuario o consumidor, deberá, por todos los medios posibles, garantizar que este acta de indicio refleje como una garantía para el consumidor todos los elementos en la cual supuestamente la empresa eléctrica refleja o entiende descubierto el vicio o fraude del cual está amenazando o acusando al consumidor de haberlo realizado. Este acta de indicio grave deberá igualmente reflejar de manera contundente todos los elementos probatorios que denoten, ya sea carácter testimonial, de inspección. Este acta deberá reflejar de manera contundente todos los elementos probatorios sobre los cuales la empresa de distribución eléctrica está entendiendo la realización o efectiva incoación del fraude eléctrico que está acusando el consumidor. Estas pruebas que deben apuntarse debidamente descritas en el acta de inspección pueden ser pruebas de naturaleza testimonial, documental, pericial u otras inspecciones. Todos estos elementos deben reflejarse en el acta a fin de que el consumidor tenga sabidos los elementos sobre los cuales se le acusa y tenga ciertamente elementos de defensa claros sobre todos estos elementos. Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. Antes de adquirir o contratar un bien determinado, el proveedor está en la obligación de informarte de forma clara y veraz de la no existencia de partes, repuestos o servicios técnicos en relación con el bien para su reparación en el país. Mensaje del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios IPADECU y de la Unión Nacional de Consumidores UNCUREPA. Es importante informar a los consumidores o usuarios que deben proveer las mejores condiciones para que la empresa de distribución eléctrica pueda, a fin de descubrir la verdad sobre el tema que está investigando, realizar la inspección debida, puesto que si no lo hacen, la empresa de distribución eléctrica tiene el derecho de presentar una queja ante la Autoridad Nacional de Servicios Públicos y esta entidad podría automáticamente iniciar un proceso sancionador a fin de castigar al consumidor bajo la presunción de que éste está cometiendo un fraude eléctrico. Igualmente, vale la pena
enunciar que si de alguna forma la empresa de distribución eléctrica no puede realizar la inspección, ya sea porque no hay ninguna persona repetidamente en el domicilio, van una y otra vez y no encuentran a nadie, o simplemente no tienen capacidad técnica de acercarse al medidor, igualmente pueden proveer ante la SED algún tipo de sanción pertinente contra el usuario bajo la presunción de que están elaborando de fraude eléctrico en perjuicio del consumidor o usuario. Cuando se levanta un acta de indicios de irregularidades en la prestación del servicio, en el medidor, y está firmada por la persona responsable del usuario, la persona responsable, esto no implica que haya una aceptación de ningún tipo de fraude. Sencillamente es una mera comunicación de que el testigo, la persona que lo hizo, de que se hizo el acta, se hizo la inspección para más adelante seguir con el proceso. El proceso implica que el medidor, que se ha llevado mediante un protocolo en bolsas de seguridad y tal, debe ser llevado a un laboratorio en donde en el día y el momento y a la hora que se va a hacer la inspección del laboratorio de ese medidor cuestionado, tiene que contar, es decir, el usuario tiene derecho de estar presente o tener una persona aleatoria o un perito o alguien designado por él durante todo el proceso de inspección de ese medidor cuestionado y que puede ser utilizado en contra del usuario como de que se estaba cometiendo un fraude eléctrico o un robo de energía. En caso tal del consumidor o usuario no está de acuerdo finalmente con la respuesta de la empresa prestadora del servicio, cuenta todavía con 30 días para presentar, para elevar entonces su reclamo ante la autoridad de los servicios públicos. Los consumidores tenemos que saber que de no utilizar los tiempos fijados o los procedimientos fijados para presentar los reclamos y no presentamos los reclamos, entonces esto no puede ser atendido y de un principio vamos a perder siempre nuestras causas aunque tengamos la razón. Es un derecho de los consumidores y un deber de la empresa de distribución eléctrica, una vez esta entienda acreditado algún tipo de fraude, comunicarle directa e inmediatamente al consumidor los elementos constitutivos del fraude del cual está acusándolo. Esta situación de garantizar al consumidor tener una posición clara frente a la acusación que la empresa de distribución eléctrica está realizando plenamente. Dentro del cúmulo de la información que igualmente debe remitirle al consumidor, la empresa de distribución eléctrica debe directamente aportarle de manera clara y certera cuál es el monto de la energía eléctrica que supuestamente el consumidor adquirió fraudulentamente, debiendo acreditarle de manera coetánea cuál es el monto o nivel de consumo mayor de este durante los últimos 3 meses, debiendo igualmente sumarle a esta información cuál ha sido el marco de la energía que este no ha reportado en el periodo anterior de 6 meses. Los reclamos que haga el consumidor frente a las empresas prestadoras de servicio por daños a los aparatos, se dañan los aparatos por causa de la falta o la interrupción del servicio eléctrico, por desperfecto en las instalaciones, los daños que es lo que siempre reclamamos, el afectado puede presentar, no tenemos que presentar en el proceso la factura de compra del equipo, o en su defecto una cotización que demuestre que es el equipo que está dañado. También hay forma de demostrar la existencia de que el equipo era el equipo realmente dañado, ¿no? Usted lleva un medio probatorio, el usuario puede aportar el testimonio de dos personas que atestiguen la preexistencia del equipo que se califica de que se dañó por los desperfectos en la prestación del servicio eléctrico. Los consumidores deben saber que tienen la potestad del derecho de presentar denuncias o quejas ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos por mala prestación del servicio eléctrico que estén sufriendo, en función de cualquier tipo de condiciones o situaciones de malestar que afecten la calidad óptima del servicio eléctrico que estos deben recibir plenamente. Es igualmente fundamental que los usuarios de todo el país sepan y tengan claro la idea de que estos tienen plenamente el derecho de reclamar contra todas las empresas vinculadas al sector eléctrico, sean estas generadoras, transmisoras o distribuidoras de energía eléctrica, en función de los daños y perjuicios que a título personal
hayan sufrido esto sus familiares o personas vinculadas a sus actividades económicas o personales, frente a cualquier tipo de afectación de título personal, de título físico que involucre una afectación, herida o hasta muerte, puesto que la gama de derechos de lo que gozan los consumidores le dan la potestad, le dan el poder de reclamar frente a cualquier tipo de estas situaciones, aun cuando no afecten directamente su estabilidad personal o física, sino que afecten en desmedro de sus derechos como consumidor, sus actividades comerciales, industriales, laborales, cualquier otra, incluyendo, para criterio de nosotros como consumidores, los daños morales que le puedan causar la permanente afectación al sistema eléctrico nacional de sus casas o domicilios. Es importante que sepamos que los usuarios tenemos todo el derecho, los usuarios de servicios públicos, tenemos el derecho a que se nos otorgue la respuesta por las denuncias que se derivan, las denuncias que nosotros ponemos. Tienen que recibir una respuesta de la empresa, ¿verdad? Ya sea por los daños de los aparatos, lo que causa la interrupción del servicio. Finalmente, es importante que sepamos que los usuarios, los consumidores de servicios públicos, tenemos el derecho a que la autoridad de los servicios públicos nos otorgue una respuesta derivada de los reclamos que ponemos en materia de lo que hemos visto en el programa de hoy, certificación de los servicios públicos, y que tiene que ser en un plazo máximo de 30 días calendario. Si esto no ocurre, se vence este periodo de los 30 días, entonces nos queda la opción de concurrir dentro de los 2 meses siguientes ante la Sala Tercera Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. Ponte las pilas al comprar las pilas. Además de la marca o nombre del fabricante, estas deben tener información básica como el tamaño, fecha de fabricación o de vencimiento, voltaje y polaridad de los terminales. Estas también deben incluir información o advertencia de seguridad. Y recuerda que al disponer adecuadamente de estas, al desecharlas, estás optando por proteger el ambiente. Mensaje del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios IPADECU y de la Unión Nacional de Consumidores UNCUREPA. Se entiende, en función de la lista de condiciones que estamos explicando, que presentado por parte de un consumidor usuario algún tipo de denuncia, queja, reclamación por la mala prestación del servicio eléctrico ante alguna empresa de distribución eléctrica en pos de la cual se tiene alguna queja, que esta empresa o entidad privada tiene el deber de resolver esta queja o denuncia ante ella formulada dentro de un plazo máximo de 15 días calendarios. Vencido este plazo sin que la empresa haya efectivamente resuelto esta queja, se entenderá que la empresa ha, para todos los efectos, negado la misma y tendrá el derecho del consumidor de proveer su reclamo ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en búsqueda de justicia. Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. Antes de adquirir o contratar un bien determinado, el proveedor está en la obligación de informarte de forma clara y veraz de la no existencia de partes, repuestos o servicios técnicos en relación con el bien para su reparación en el país. Mensaje del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios IPADECU y de la Unión Nacional de Consumidores UNCUREPA. Bueno, y ahora en Habla los Consumidores los invitamos a compartir el gustado segmento Consuma Entrevista, en donde lo dejamos en compañía de un interesante tema en manos de un experto en materia de construcciones. Muchas gracias por esta oportunidad que nos brindan para ilustrar un poco al consumidor con respecto a las instalaciones eléctricas. En Panamá utilizamos el reglamento de instalaciones eléctricas RIE, el cual fue aprobado por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.
En él está definido todo y cada una de las cosas que deben hacerse de la acometida, que es digamos, del medidor hacia adentro. Entonces, al consumidor le recomendamos varias cosas. Una de esas es que utilice personal idóneo. ¿Qué significa idóneo? Que tengan una idoneidad dada por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, ya sea a título de electricidad o ingeniero eléctrico o electromecánico. Igualmente, en su instalación es muy importante que el sistema esté aterrizado, comúnmente llamado GRON. Ese es el cable que protege a la vivienda y a las personas, principalmente a las personas, para en la eventualidad de que haya un daño eléctrico interno. Es hacia donde se desvía la corriente y evitar un daño a las personas. Igualmente, se le recomienda a los usuarios que utilicen equipos y materiales certificados. Actualmente hay empresas que están vendiendo o fabricando equipos que uno puede ver en las etiquetas el consumo eléctrico. Eso es importante porque estamos yendo hacia estamos en un periodo de ahorro energético, y esa etiqueta nos indica más o menos cuál es el consumo de ese equipo. O sea, no nos llevemos solamente por el precio, el costo inicial del equipo, sino por el consumo, porque con él nosotros vamos a vivir quizás 5, 6, 7 u 8 años. También es importante que las cargas en las residencias y también en los edificios comerciales estén balanceadas. ¿Qué significa eso? Que no hayan circuitos más recargados que otros. Somos muy amantes a hacer extensiones con extensiones y más extensiones, poniendo cada vez más carga, pero esto lo único que hace es que recarga el circuito, calienta los alambres y puede producir inclusive incendios. Otra cosa que sería interesante para lo que es el ahorro energético o evitar el consumo, más que todo va dirigido a nuestros diseñadores. Los diseñadores serían nuestros arquitectos y más los nuestros, que son miembros de esta sociedad, para que en su diseño incluyan edificios o viviendas más ecológicas, o sea, más amigables con el ambiente, materiales que no consuman tanto energía o eviten el exceso de energía, porque hemos visto muchos edificios y viviendas con vidrios, se ve muy bonito, pero resulta que la carga térmica que eso le introduce a la vivienda, primero que es costoso si tiene aire acondicionado, y la vivienda es excesivamente caliente si no tiene el recurso para esta actividad. Nosotros como espía estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría de Energía en lo que es la ley o el anteproyecto de ley para el uso racional de la energía. Justamente eso va orientado a que el uso de la energía sea lo más racionalmente posible, en donde los productos que se importen tengan ciertas certificaciones de calidad y de consumo a efectos de reducir el consumo de energía. Recordémonos que tanto ganamos reduciendo energía como si estuviéramos invirtiendo en plantas de generación, y a la larga la idea sería bajar el consumo de energía, ya que es muy difícil que el costo de la electricidad y los derivados del petróleo baje de aquí a un futuro no lejano. Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. Antes de adquirir o contratar un bien determinado, el proveedor está en la obligación de informarte de forma clara y veraz de la no existencia de partes, repuestos o servicios técnicos en relación con el bien para su reparación en el país. Mensaje del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios IPADECU y de la Unión Nacional de Consumidores UNCUREPA.
Agradecido por la audiencia prestada, lo esperamos en la próxima edición de su programa Hablan los Consumidores. Usted puede afiliarse a nuestras organizaciones. Comuníquese en www.uncurepa.org o www.ipadecu.org. Necesitamos su colaboración y formar parte de las representaciones vuestras aquí a través de Uncurepa y de Ipadecu.